El periodo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, conocido como ASPO por algunos para resumir. Entonces, lo primero que cabe decir respecto a esto, ¿cuándo va a entrar en vigor específicamente? No lo sabemos. Dice a contar después de los 90 días de finalizado el ASPO. Entonces puede ser dentro de 90 días, puede ser dentro de 180, no lo sabemos, por una parte. Y segundo, se puede producir, al igual que con la última ley, la última modificación de la ley de riesgo de trabajo, la ley 27348, que haya provincias en las cuales esté vigente y haya provincias en las que no. Si de repente Buenos Aires, no sé, por poner ejemplo, Córdoba, Mendoza, termina el ASPO, se contará a partir de allí 90 días y empezará a regir esta ley. Pero si otras provincias, Jujuy, Salta, las que fuere, Santa Cruz, no lo sé, siguen en aislamiento, no va a regir, no va a empezar a correr el plazo. Con lo cual, nos puede pasar, digo esto que nos puede pasar porque me gustaría, como técnica legislativa, no comparto lo que han hecho los legisladores nacionales en este punto. Me hubiera gustado que tenga otro tipo de vigencia, aunque sea dilatada en el tiempo, pero una fecha más palpable, más segura, de alguna manera, jurídicamente hablando, para que todos conozcamos cuándo o a partir de cuándo vamos a regirnos por este nuevo régimen de teletrabajo. Que si bien es un nuevo régimen que trae algunas cositas nuevas, no se asusten porque parte de la base del régimen de contrato de trabajo forma parte integrante de la ley de contrato de trabajo, forma parte integrante de la ley de contrato de trabajo y con lo cual está regida dentro de los términos mínimos que establece la ley 2744 y que se conoce como derecho, como el régimen orden público laboral. ¿Sí? Es decir, ese orden público es ese mínimo indispensable, el piso, por debajo del cual nadie puede establecer derechos menores a los que establece la ley de contrato de trabajo, sino de ahí para arriba. En ese entendimiento, esta ley, y por la misma expresión de motivos en el dictado de la ley en el Congreso, viene de alguna manera a entenderse como un beneficio para los trabajadores. Por supuesto, impulsado por esta situación, fea situación que pasa en el mundo, en nuestro país, que nos aqueja con respecto a esta nueva enfermedad, pero que no es nuevo este régimen o esta forma de trabajar, sino que ya viene desde varios años, incluso en nuestro país, y a colación de eso ya en el 2008-2009 hubo en nuestro país, en Argentina, un proyecto como un estudio que se hizo sobre unas empresas grandes, en ese momento el IPF, si mal no recuerdo, para ver cómo se estaba desarrollando el teletrabajo en la Argentina. Entonces digo esto, de ahí a partir de allí surgieron varios proyectos de ley que no terminaron nunca por voluntad, por supuesto, legislativa, eh, de salir, de ser sancionados, y bueno, ante estos proyectos, evidentemente que era una ley necesaria, comparto que era una ley necesaria, y por la voluntad legislativa a nivel nacional y ante la pandemia, es que se impulsó, se aceleró el proceso de sanción de la ley. Y acá sí voy a dar mi punto de vista, ya algo personal. Si bien, como lo dije, es una ley necesaria o era una ley necesaria, no era necesario la premura o el apuro con el que salió. Fíjense ustedes, se dictó una ley que no tuvo ningún tipo de modificación como vino el proyecto por parte del Poder Ejecutivo, pese a que, por supuesto, hubieron en los trabajos de comisión, tanto en diputados como en senadores, hubieron algunas propuestas de modificación, no se tocó ni una coma del proyecto tal cual vino, pero pese a la premura con la que salió, no se encuentra vigente. Porque, como le decía, el mismo artículo 19 nos dice que recién va a entrar en vigor a partir de los 90 días contados desde que se cierra el ASPO.
Con lo cual digo, se podría haber trabajado un poco más, sé por contactos de colegas de otras provincias que están, sobre todo de Buenos Aires, que pertenecen a algunas asociaciones de abogados laboralistas, que sobre todo en la Cámara de Senadores se le ha acercado modificaciones o propuestas para esta ley. Bueno, si bien lo han escuchado, por supuesto, sí, eso sí, tengo a ciencia cierta que se ha escuchado a las distintas asociaciones, pero no se la ha oído, no se ha dado lugar a algunas modificaciones que me parecían que podían ser eh, mejores para esta ley, y una ley, como le decía, que no entraba en vigor. Entonces, por ahí podrían haberse tomado un tiempo más para debatirla, para trabajarla, para mejorarla y sacar algo real, necesario, lo repito, pero a mi entender y a la de la mayoría de los abogados laboralistas, con algunas posibles mejoras, sobre todo en cuanto a la técnica legislativa, pero no deja de traer, esto ya como introducción, no deja de traer algunos institutos interesantes y, por supuesto, a favor del trabajador. Eh, Hecha esta aclaración respecto de cuándo va a entrar en vigor, no lo sabemos. Eh, Vamos a ir tratando de analizar artículo por artículo. Hay algunos artículos que por supuesto los voy a saltear por razones obvias que no merecen mayor análisis. El artículo 1, yo no merece mayor análisis. Se los leo para que vean, pero dice: la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de trabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y particulares características lo permitan, etc. Básicamente dice que es una ley que viene a regular el teletrabajo. Medio obvia, por eso digo, esta técnica legislativa no la comparto, no era necesario ese artículo. Dice que se incorpora dentro de la ley de régimen del contrato de trabajo. Sí, podría haber hecho simplemente incorpórese en el título tanto como una modalidad más. Están en el título tercero, están todas las modalidades de trabajo, plazo fijo, trabajo de temporada, etcétera, correctamente, pero la primera parte, como parece más una expresión de motivos que podría estarlos considerando que específicamente como un artículo propio de la ley. Sí, el artículo 2 es importante porque crea un nuevo artículo, que es el 102 bis, un nuevo artículo de la ley de contrato de trabajo, la 2744, ¿sí? Le agrega un nuevo artículo, donde define qué es el contrato de teletrabajo. En ese sentido lo hace de la misma manera que ya lo había hecho la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo allá por el 2012. Eh, Básicamente lo que dice la definición me parece correcta, cuando que habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, obras o prestación de servicios, dice los términos del artículo 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, remite a la definición de contrato de trabajo de la propia ley, sea efectuado de manera parcial o total en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento del empleador mediante la utilización de tecnología de la información y la comunicación. Entonces, en este punto, como para diferenciar y poner blanco sobre negro respecto de qué entendemos por teletrabajo, veo que eh, con gran gusto veo mucha más gente que la vez anterior, entonces voy a repetir algunos conceptos que ya veníamos trabajando. Eh, Podemos decir que el antecedente, de hecho material de la ley del teletrabajo sería el trabajo a domicilio, pero tiene algunas características distintas. Básicamente, en el teletrabajo, como punto central y fundamental, es la utilización de las TICs, es decir, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Solamente se entiende que hay teletrabajo cuando el trabajador presta su tarea a través de tecnologías de la información y la comunicación. Solamente así. Además, en el trabajo a domicilio, que es una regulación más antigua, lo que se producía era justamente un producto final que luego era llevado a la empresa para constatar su calidad. En este caso, a través de la tecnología de la información y la comunicación, lo que nos permite es un contacto básico casi en tiempo real entre el trabajador y el empleador, porque como todos sabemos existen distintas aplicaciones que permiten incluso
poder controlar el horario de trabajo que ese obrero cumple con aplicaciones muy simples. Entonces yo sé a qué hora ingresó y a qué hora terminó de hacer su labor, inclusive como lo estamos haciendo acá mediante una videoconferencia. ¿Puedo hacer Eh, una consulta al respecto? sí, a ver, sí, dale. Mira, viste en la ley de contrato de trabajo, el artículo 175 habla respecto del trabajo a domicilio y hace mención a una prohibición. Dice, queda prohibido encargar la ejecución de trabajo a domicilio a mujeres ocupadas en algún local u otra dependencia de la empresa. Eso, ¿cómo se vincula con la ley de teletrabajo o a qué hace referencia o ese artículo queda suspendido? O no sé si hay alguna reglamentación al respecto. Gracias. ¿El artículo cuánto? Repetime, por favor. 175 debe ser porque es dentro del régimen de las mujeres. 175 me dijiste. Así te lo leo acá, a ver. Acá está, queda prohibido encargar la ejecución de trabajo a domicilio a mujeres ocupadas en algún lugar. Sí, no, esto tiene que ver con otra cosa, en algún lugar. Fíjate que el 175 está dentro digamos, dentro del régimen de la protección de la mujer. Lo que hace es decir, che, a la mujer trabajadora, igual te digo que ya me parece un artículo medio discriminatorio, le dice a las mujeres que están ocupadas, que hacen trabajo presencial, no se les puede encargar que vayan a la casa y se lleven trabajo a la casa. Básicamente dice eso, esa prohibición. Lo que acá estamos haciendo es justamente que el trabajador va a realizar su prestación de tareas, ya sea de forma total o parcial, en su casa y a través de los medios informativos como son las TICs. No hay choque o algún tipo, digamos, de contradicción entre ese artículo del 175 de la Ley de Contrato de Trabajo y también la Ley de Contrato de Trabajo. No sé si quedó claro o no. Yo voy por ahí leyendo. No sé quién fue el que preguntó, no llegué a ver, pero espero que quede claro. Básicamente, si vos te fijas dentro de cuál, el 175 está en el título séptimo, que es trabajo de mujeres. O sea, todo el título séptimo lo que hace es la protección dentro de la ley de trabajo, hace una protección al trabajo de la mujer. Eh, entonces, en este artículo específicamente lo que dice es que no se puede encargar algo más. Entiendo yo que la ley de contrato de trabajo del 74, donde había otra mentalidad respecto de la situación de la mujer y el varón, hoy por supuesto completamente superada en cuanto a lo que es la igualdad, por lo cual me parece un artículo que prácticamente ya no debe tener uso porque hasta discriminatorio entender que únicamente sea la mujer la que pueda realizar algún tipo de trabajo en la casa, como siendo, bueno, la mujer además de trabajar es ama de casa, cuando hoy sabemos de que esto, el tema de las tareas hogareñas y la tarea laboral no tiene género, de alguna manera. No sé si quedó resuelta la pregunta, en ese caso sigo. Entonces, bueno, como les decía, básicamente este que con todo trabajo, lo que prevé el teletrabajo es realizar la actividad en el domicilio, distinto de los establecimientos del empleador, puede ser de manera total o parcial, es decir, puede ser parcialmente presencial, parcialmente teletrabajo, y fundamental, la utilización de los medios de la información y la comunicación. Básicamente, ese es el punto fundamental para definirlo y distinguirlo de cualquier otro tipo de modalidad, como podría ser la modalidad de domicilio. También el mismo artículo establece algo que a mi criterio es correcto, pero que en el entendimiento de la aclaración hecha previamente, es decir, de que se podría haber trabajado más la ley, hay que tomarlo con pinza. Esta ley de teletrabajo, verán, tiene, como les decía, tiene básicamente 19 artículos, el 20 es de forma. Eh, Prevé que muchas de las cuestiones puntuales que se van a dar en materia de teletrabajo se terminan regulando a través de la negociación colectiva entre las entidades sindicales y las entidades patronales. ¿Es correcto? Me parece que sí, porque esta ley de teletrabajo de alguna manera atraviesa transversalmente a toda actividad que pueda ser pasible de ser llevada a través
desde la casa y mediante tecnología de la información y la comunicación, pero que no suelen ser las mismas situaciones. Si yo tengo que estar en mi casa y hacer simplemente un trabajo offline de algún desarrollo, de algún escrito, y después lo mando por mail, es una cosa, y otra cosa es tener un trabajo de manera justamente todo el tiempo online o todo el tiempo conectado, como, no sé, un vendedor de seguros, como puede ser un atendedor de un call center, como puede ser alguien que trabaje con compra y venta de acciones para una empresa, van a dar situaciones distintas, entonces es correcto a mi entender que se terminen definiendo a través de acuerdos, ¿sí? Como son las paritarias, entre acuerdos entre los sindicatos que representan a los trabajadores y las empresas o entidades que nuclean a las empresas. Pero, por eso digo que en parte coincido con esto, pero me parece a mí que dejó de manera muy excesiva esa posibilidad de regulación, teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, donde hay sindicatos con mayor poder negocial que otros, puede suceder, esperemos que no, puede suceder que ante la misma situación fáctica, dos trabajadores, por pertenecer simplemente a dos sindicatos o dos ramas distintas, se vean uno más perjudicado que el otro, porque un sindicato tiene más poder de negociación que otro. De esa manera se rompe el artículo 14 bis de la igualdad de tareas para todos. Por eso digo, es correcto que se deje la remisión a las paritarias, pero debería haber el legislador en la ley haber avanzado un poco más y dejar simplemente aquellos detalles muy puntuales que no se pueden haber previsto de manera general para todo el mundo laboral. Luego, en el artículo 3, derechos y obligaciones, los que están siguiendo la ley ahora, digamos, en este momento, no dice más que tendrá los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. Eso no merece ningún tipo de análisis, porque como le digo, existe un orden público laboral, un mínimo sobre el cual no hay posibilidad de negociar a la baja. Entonces, que el trabajador lo haga desde la casa o presencial, lo haga de temporada o por turnos, no le quita ni le suma ningún derecho u obligación de los genéricos, con lo cual, es decir, derecho a remuneración, derecho al descanso, derecho a las licencias especiales o la licencia ordinaria de descanso, etcétera. Con lo cual, me parece que simplemente una expresión del legislador para decir al empleador, che, mira, que lo mandes a la casa no quiere decir que te vas a abusar de exigirle, porque puede ser que haya algún pensamiento de algún empleador, hay como todos, empleadores buenos y malos, trabajadores buenos y malos, de que diga, bueno, como estás en la casa, te voy a exigir el doble porque estás en tu casa, porque ya no perdés el tiempo viajando en colectivo, porque ya no gastas en colectivo, el famoso derecho a la compensación, ya vamos a entrar en eso, que si los que han podido googlear un poquito antes de la charla esta, seguramente habrán leído sobre eso. Entonces, de alguna manera, con una técnica legislativa que no me parece que no suma ni resta, el legislador dijo, che, tiene los mismos derechos y obligaciones que un trabajador presencial. Digamos, no creo que ese artículo, a mi entender, le sume algo, le reste algo, sinceramente. Sí, el artículo 4, el que sigue, que habla sobre la jornada laboral, viene de alguna manera a poner una situación puntual, que es la obligatoriedad de cuando el trabajador acepta ser un teletrabajador, porque ya vamos a ver la voluntariedad que sigue después, eh, debe hacerlo necesariamente por escrito. Dice libre y por escrito. Libre, toda decisión debe ser libre, tanto del trabajador como del empleador, con lo cual está bien que lo pongan, pero no suma nada. Pero sí por escrito. La ley de contrato de trabajo, por un principio de principio de realidad que se llama, tiene muy pocas cosas que exigen que estén por escrito. Por ejemplo, de manera expresa y por escrito, la renuncia. Cuando uno va a renunciar a un trabajo, para que valga efectivamente, debe ser expresa y por escrito. Por lo que uno va al correo argentino, pide un telegrama de renuncia, que es gratuito, el envío también es gratuito, y de esa manera renuncia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la ley ha previsto actos muy puntuales, con mucha fuerza jurídica, la exigencia
de la expresión por escrito. Entonces me ha llamado la atención cuando dice, guarda que cuando una persona acepta ser teletrabajadora, necesariamente tiene que acordar el horario de trabajo con su patrón, cosa que uno por lo general lo hace al momento de aceptar un trabajo y el empleador al momento de tomar a alguien, pero debe dejarlo por escrito. Y esto de alguna manera viene de la mano del derecho a la desconexión. Tiene que ver por ahí y un poco el miedo de, de los laboralistas me imagino yo, de algunos asesores de quienes han hecho este proyecto, de evitar que, que se abuse del trabajador y se lo obligue a trabajar más horas o que no le permitan desconectarse. Pero el caso va, y esto de alguna manera lo junto con el artículo 5, que es el derecho a la desconexión digital, tiene que ver con esto. Va a ser muy difícil para un trabajador llevar, que estaba acostumbrado a hacerlo de manera presencial, para poner un título, es decir, en el establecimiento, llevar su trabajo a la casa. Pero de manera capaz que lo acepta porque entiende que sus condiciones están dadas, porque le va a resultar mayores beneficios, porque tenía mucho tiempo de traslado de viaje, entonces va a ver más a su familia, etc. Eh, pero que esto no signifique que el empleador crea, vuelvo a repetir, hay empleadores malos y buenos, pero algún empleador crea que por estar en la casa le puede mandar mensaje en horario de trabajo, supongo que trabaja de 8 a, como en Jujuy, 8 a 12, 8 a 1 y de 16 a 20, y que después cree que por estar en la casa le puede mandar mensaje a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, un sábado, un domingo, porque ya total está en su casa, lo recibe y lo hace en un ratito. No, 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 pará. Esto es muy importante, el hecho de que esté en la casa no signifique de que el trabajador esté prestando su fuerza de tarea, su atención, todo lo que significa las 24/7, todo el tiempo y todos los días. A esto tiene que ver con una protección muy puntual, correctísima, de esta ley del derecho a la desconexión. Y tiene que ver con esto, entonces, vamos a fijar por escrito el horario de trabajo, este es el horario, y fuera de esto, dice después del artículo 5, no me pueden mandar ni siquiera un mail que diga, che, mañana en tu horario de trabajo hacelo. Esto por ahí es un poco criticable, porque en una modalidad presencial, de repente uno se va a la casa y el patrón te dice, che, mira, te mando más tarde un mail para dejarte las indicaciones de lo que tenés que hacer mañana, así nos ahorramos la hora cuando vos llegas a trabajar. Ah, bueno, está todo ok, yo voy, me acuesto, me levanto antes de ir a trabajar, miro el correo electrónico y sé más o menos, llego a mi trabajo, abro la computadora, leo el mail y sé qué es lo que tenía que hacer, el encargo que me dejó. Pero acá me parece que lo que hace, como les digo, es por ahí a los efectos de evitar este abuso por parte de los empleadores, eh, decir, fuera del horario de trabajo no puede recibir ningún tipo de comunicación que se refiera al trabajo. Ningún tipo. Eso lo dice claramente el artículo 5. Por eso me parece que la exigencia de establecer a aquellos trabajadores que han aceptado la modalidad de teletrabajo, la exigencia de acordar con su patrón cuál va a ser, y por escrito, cuál va a ser la jornada laboral. Eh, Luego de eso, en el artículo 6, vienen las tareas de cuidado. Muy importante también, me parece que un artículo de avance hacia los derechos del trabajador y de las trabajadoras. ¿Por qué? Básicamente lo que plantea el artículo 6, que dice tareas de cuidado, es que aquellas personas que trabajan y que acrediten tener a su cargo, ya sea de manera individual o compartida, personas menores de edad, menores de 13 años, perdón, menores de 13 años, adultos mayores o personas con discapacidad o que requieran algún tipo de cuidado especial, tienen derecho a acordar su jornada laboral que sea compatible con las tareas de cuidado de esas personas e incluso de poder cortar la jornada laboral diaria para poder atender. Yo me imagino muchas situaciones, la más patente en la vuelta de clases, una madre o un padre que necesita llevar a su hijo a la escuela o retirarlo de la escuela en plena jornada laboral, podrá cortar la jornada, ir, buscarlos, traerlo a la casa y, y retomar la tarea.
Esto me parece que es un avance porque aquellos que, en esta época, desde marzo, que se ha dictado el aislamiento a la fecha, han trabajado de manera sin existir el régimen especial, pero ya había teletrabajo, yo lo hago en mi caso tanto como en, en mi trabajo particular como en mi función. eh, es muy difícil explicar a la familia de que uno está en la casa trabajando. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eh, por ahí, este derecho de tareas de cuidado viene de alguna manera a ayudar a que el trabajador pueda realizar esas tareas que tiene que necesariamente hacerlo, y el empleador no podrá restringir de ninguna manera este derecho. Eso lo dice al final del mismo artículo, y remite a la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación, una ley genérica, que en lo que a nosotros respecta, básicamente lo que dice que es que cuando se acredite que hay una persona que ha eh, restringido, obstaculizado o de alguna manera impedido el derecho de cualquier otra persona en situación de igualdad, ya sea porque hay una discriminación de manera racial, religiosa, de género, de sexo, de edad, de lo que fuere, tendrá derecho esa persona que ha sido restringida a un resarcimiento moral y económico, por supuesto. En este caso, ya los efectos técnicos, me parece que ahí se invierte la carga probatoria y será el trabajador quien tiene que acreditar esta situación, pero con un plus más. Fíjense que esta ley 23.592 antidiscriminatoria ya se aplicaba a las relaciones de trabajo. ¿Sí? Si hay una persona que es discriminada en razón de su sexo, en razón de su género, en razón de su edad, de su condición política o de sus creencias religiosas, podía reclamar el daño moral al empleador. Pero acá el titular, entiendo yo, ya siendo un poquito más puntual, el titular del menoscabo, de la restricción, del incumplimiento, digamos, no es el trabajador, sino que es la persona que merece el cuidado. Con lo cual, no es el trabajador el que deberá, a mi gusto, veremos a ver qué va a pasar una vez que esté vigente, y seguramente se puede llegar a dar una situación así, un juez resuelva. A mi gusto no es el trabajador el que tiene que accionar o el titular del derecho, sino que es esa persona menor de edad, esa persona con discapacidad, esa persona adulta mayor, que es el que ha sido restringido sus derechos y quien podrá accionar en contra de el empleador de la persona que debía cuidarlo, y acreditando efectivamente que el empleador ha obstaculizado las tareas normales de cuidado que tenía, básicamente. Luego de eso, el artículo 7 prevé lo que les decía hace un rato, que es la voluntariedad. Hay que entender que esta ley surge como una ley eh, beneficiosa para los trabajadores, ¿sí? Es decir, es un beneficio que se le otorga al trabajador. No debemos olvidarnos que todo el régimen de contrato de trabajo parte de la base de la hiposuficiencia del trabajador. Es decir, no existe en la relación de trabajo una relación de igualdad entre trabajador y empleador, sino que se presume que el empleador tiene mayor poder de negociación económico, etcétera, respecto al trabajador, por lo cual todas las leyes laborales lo que tienden es a igualar esa situación para que puedan negociar en términos iguales, en las mismas condiciones. Esta ley, que viene a integrar este régimen de contrato de trabajo general, este orden público laboral, básicamente viene de la misma manera a ser un beneficio para el trabajador, y por eso es que le da la posibilidad al trabajador de aceptar o no si quiere ir a hacer teletrabajo. De la misma manera que eso es la posibilidad para el empleador. Es decir, el empleador no está obligado a tener teletrabajadores, por lo menos por esta ley. Lo que dice, a ver, a mí me conviene tener un teletrabajador porque me ahorro en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Bueno, che, Juan, evaluaré cuál de mis trabajadores, de acuerdo a las tareas que hace y a las capacidades, me imagino yo, a las capacidades que cada uno tiene, cuál de ellos estará en mejores condiciones de teletrabajar, y le ofreceré, che, ¿te querés ya teletrabajar? Y esa persona trabajadora es la que podrá aceptar o no. Si no acepta, no hay forma de obligar, por lo menos válidamente, lícitamente, al trabajador a aceptar que vaya a su casa a teletrabajar.
Dicho esto de la voluntariedad, viene el derecho a contrario censo de la reversibilidad, donde acá sí yo tengo mis críticas. Y en general la mayoría, por lo que he podido leer y pispear en alguna otra charla de colegas, salvo algunos, pero hay varios que yo sigo y que están en esta misma línea de pensamiento, entienden que el derecho a la reversibilidad que está establecido en el artículo 8 ha sido regulado de manera excesiva. ¿Qué es la reversibilidad? Básicamente es la posibilidad de que ese trabajador o trabajadora que ha aceptado eh, trasladarse al régimen de teletrabajo pueda decir, che, yo no quiero más teletrabajar y tener la posibilidad de volver a su tarea habitual presencial. Hasta ahí yo comparto. Un trabajador puede decir, che, yo ya no quiero más teletrabajar y pedirle volver y tener el derecho, no solamente tener la facultad, sino tener el derecho a que ese empleado lo ponga nuevamente en el régimen presencial. Pero el problema está en que no le ha puesto plazo. Es decir, es un derecho sine die que puede ejercerlo de repente. Hoy yo mando a un teletrabajador y dentro de 10 años me dice que quiere volver. Y yo como empresa, no se olviden que es el empresario, el empleador, el que tiene las facultades de organización de la empresa, el que va a decir cuántos empleados puede tener, cuántos no, cuántos presenciales, cuántos teletrabajadores, etcétera. De repente verme obligado a crear un puesto de trabajo que hace 10 años que ya no lo tengo, un lugar físico que hace 10 años que ya no lo tengo, y verse obligado a esta situación. Entonces, debería haber un plazo en el cual a mi criterio, ese trabajador puede ejercerlo, salvo algunas situaciones de fuerza mayor debidamente acreditada. Para mí el plazo en principio debería ser, puede ser una opción, el plazo bienal que establece la propia ley de contrato de trabajo para la mayoría de las extinciones laborales, para todas las leyes de extinciones laborales, podría haber sido ese, y dejando a salvo algunas situaciones de fuerza mayor, como por ejemplo, un trabajador que cuando aceptó ser teletrabajador era soltero, pasó el año, en los 2 años, al cuarto decide casar, o era, vamos a ponerlo así, el teletrabajador estaba juntado, se casa y tiene hijos, o la trabajadora y tiene hijos. De repente esos hijos, los que tenemos hijos como es mi caso, sabemos que trabajar con los hijos en la casa, si uno no tiene la posibilidad de tener un espacio físico distinto, un espacio físico separado, por lo general los chicos los vamos a tener acá colgados en la cabeza. Entonces le piden, mira, yo ahora cambié mi situación, ahora estoy casado, ahora tengo hijos, no puedo seguir haciendo porque la pieza que antes tenía dispuesta para mi oficina, ahora es la pieza de mi hijo, con lo cual no tengo más lugar. Bueno, esto es una situación, me parece a mí, de fuerza mayor que pueda dar lugar a que vuelva el teletrabajador a la casa posterior a este plazo, ¿no? Vamos a aclarar, la ley no prevé ningún plazo, con lo cual en cualquier momento en principio podría, pero yo estoy yendo un poquito más allá, como yo lo hubiera armado, me parecería más correcto. O por ejemplo, otra situación de una persona que estaba casada y se divorcia, y de repente tiene que dejar la casa, la mujer le deja la casa al esposo, o viceversa, el esposo a la mujer, con los hijos, y se tiene que ir a un departamento, o a la casa de la madre, o a la casa del hermano, donde fuera, no tiene lugar donde prestar su tarea. También, bueno, también una situación que excede a ambas partes y que podrá de esa manera pedir la reversibilidad. Pero... ¿La consulta? Sí. ¿Qué posibilidad hay de que se haga el teletrabajo como una contratación directa en una primera instancia? ¿A qué voy? A que si el empleador quiere directamente hacer un contrato de teletrabajo, ese teletrabajador, suponete que quiere hacerlo, quiere por su voluntariedad revertirlo y volver a la oficina. Nunca estuvo en oficina, su contratación era de teletrabajo. ¿Se le puede negar eso o no? Y ahí hay un tema puntual que no está previsto, es muy buena tu pregunta. Fíjate, en el mismo artículo 8 establece, ¿dónde está? Lo leo. Dice, en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, que es lo que vos planteás, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. Es decir, podrá volver en la medida en que el sindicato, que se siente a negociar con el patrón o las entidades patronales, logre establecer que ese trabajador pueda volver a la modalidad presencial. Pero en principio
No dice más que eso, dice que ese derecho del trabajador que inicia su relación como teletrabajador está supeditado a lo que llega a, de común acuerdo, las partes en una negociación colectiva futura. ¿Se entiende? Sí, perfecto. En el caso que tenga convenio colectivo, ¿verdad? En el caso que no, Colectivo, ahora, y si no lo tiene, es un gris. es un gris. Me parece a mí que en principio no, pero partiendo de la base podemos empezar ya a ir un poquito más fino, depende de mi caso mío que soy abogado, depende de qué lado me tocaría estar, pero yendo un poquito más allá, el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que prevé que ante la menor duda del indubio pro operario, es decir, ante la duda de una ley, la interpretación de una ley, una situación de hecho, debe estarse a lo que más convenga al trabajador. Si yo pruebo de que esa situación de reversibilidad le conviene al trabajador y que no hay nada regulado, podré exigir tal vez que esa persona vuelva, aunque no haya un convenio colectivo específico que lo regule. Tal vez también pueda ser saneada esta situación de gris mediante el decreto reglamentario que tampoco nos salió, es lo que yo también espero. Faltaría un decreto por parte del Ejecutivo que reglamente algunas cosas, podrá, tal vez con un exceso reglamentario, pero en nuestro país es muy común eso, que la voluntad legislativa sea modificada por decreto, entonces, bueno, tal vez en este decreto corrijan algunas cositas que debieron corregir, como le dije en un principio, que tuvieron tiempo para hacerlo en el Congreso, pero bueno, ya está, no se hizo y es una ley que se necesitaba. Pero en principio hay un gris ahí que si no hay negociación colectiva, ese trabajador no sabrá ciencia cierta si puede o no pedir la reversibilidad. Bueno, sigo con el análisis de la ley. Después viene el artículo 9, antes de esto, es importante también destacar que en este derecho de reversibilidad, la misma ley lo prevé, en el caso de, ¿qué pasa? Yo, trabajador, pido reversibilidad, el empleador me dice, no, no tengo lugar, no acredita, porque prevé ahí que puede acreditar que efectivamente no hace, por ejemplo, una empresa que ha cerrado toda su oficina y tiene todos teletrabajadores, tampoco se lo puede obligar a abrir una oficina por un trabajador. Pero supongamos que esa empresa podría darle lugar, el trabajador, lo prevé específicamente la ley, podrá entender de que existe una injuria y que por tanto se puede poner en situación de despido. Es decir, la negación al derecho de reversibilidad estaría violando el artículo 78 del régimen de contrato de trabajo, que es el deber de ocupación que tiene el empleador con respecto del trabajador. Entonces, de esa manera, podría ponerse en situación de autodespido, como le decimos nosotros, y darse por despedido si es que no se cumple con esta situación. Lo dice específicamente la ley, así que es también importante destacar. Luego de esto tenemos los elementos del artículo 9 que habla sobre los elementos de trabajo, no requiere, me parece, mayores consideraciones, algo muy puntual respecto al software. ¿Qué es lo que dice acá? Que todos los elementos de trabajo para que el trabajador haga su prestación de tarea en la casa deben ser brindados por el empleador. Lo era antes de esta ley, lo es ahora. ¿Sí? Todos los elementos de trabajo, cuando uno va a una oficina, deben ser dados por el empleador. Eso lo dice la ley cuando trabajo, no hay cambio en eso. Viene de alguna manera a reforzar para que el empleador no crea, che, bueno, ahora como vos te vas a tu casa, vas a tener que usar tu computadora, vas a tener que usar tus cosas. No. De todas formas, me imagino yo que en la práctica se va a dar que se van a acordar esas situaciones, pero es importante, así me parece, la mención al software, porque si yo trabajaba desde la empresa con software puntual, supongamos, no sé, los que trabajan en la industria de la construcción y usan el AutoCAD, es un programa, digamos, muy puntual, no, y es un programa, supongamos, es un programa pago, no tienen por qué ir a su casa a pagar ese programa, será el empleador el que tendrá que instalárselo de igual manera en la computadora que le ha previsto para que haga su tarea en la casa. Digo yo computadora porque es el ejemplo que más se me ocurre que va a darse respecto del teletrabajo por esta definición de las TICs. Dar una consulta, ya que comentaste el tema de la computadora. Entiendo que como beneficio al teletrabajador se le ofrecen, digamos, las herramientas de trabajo. Mi pregunta es, ¿qué pasa en el caso que
el empleado opte por usar su propia computadora como herramienta y se le rompe. Se suele aconsejar una bonificación en la contratación como para el tema del arreglo, el daño, el uso de un bien personal en tema trabajo, o cómo se estaría pensando esa opción. Mirá, calculo yo que esas situaciones muy puntuales que vos estás planteando muy correctamente tendrían que estar reguladas en las negociaciones colectivas. A este tipo de cosas es lo que yo hoy, que me parece que la ley podría haber ido un poquito más allá y dejar establecido todas estas situaciones como las que vos estás planteando y que se le han hecho llegar a través de las asociaciones de abogados laboralistas al Congreso. No está planteada, lo deja básicamente a la negociación entre sindicatos y patronales, con lo cual veremos a ver qué surge la negociación. En principio, por el artículo 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, el deber de solidaridad y el deber de buena fe de ambas partes, podrían tranquilamente acordar de que el trabajador le diga, mira, yo quiero usar mi compu, me siento más cómodo con mi compu, me gusta más, es mejor que la que vos me das, ya está. Y si se le rompe, habría que ver qué va a suceder porque la misma ley prevé de que si se rompe por el uso normal, no es culpa del trabajador. Ahora, el trabajador tiene, como lo tenía antes, pero lo vuelvo a recalcar acá, tiene el deber de la obligación de cuidar todos los elementos de trabajo dispuestos por el empleador, pero sobre todo dispuestos para su trabajo. Si él ha optado voluntariamente por poner sus elementos de trabajo, no puede, entiendo yo por un principio de buena fe, decir, che, se me rompió mi computadora, entonces hasta que vos no me la arregles, yo no voy a trabajar. Si la misma ley te dice, bueno, deberá el empleador prestarle algún otro tipo de elementos para que pueda, y en el caso de que no lo pueda hacer, deberá seguir pagando el sueldo normalmente. Pero no creo yo de que el trabajador diga, bueno, ahora a mí se me rompió por culpa mía y vos me lo tenés que pagar. Va a ser una cuestión probatoria, me parece específicamente en un caso concreto, que debería estar regulada por las negociaciones colectivas, pero una situación muy puntual la que vos planteás, que creo que sí se va a dar, creo que sí se va a dar, pero que va a estar supeditada a lo que surge específicamente de la prueba, porque tendrá que ahí invertirse la carga probatoria y el trabajador probar específicamente de que el daño que se le produjo a ese elemento de trabajo, que a su vez era puesto por él, se dio como consecuencia de su trabajo y no por su torpeza en el uso o por el mal uso que le dio. ¿Se entiende? Perdón. Ahora, bueno, Sí, perfecto, muchas gracias. sigamos avanzando a lo que es la compensación de gastos. Lo que vos planteabas está en el mismo artículo 9, en la última parte, dice, la persona que trabaja sea responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo provistas por su empleador. Deberá procurar que esto no sea utilizado por personas ajenas a relación o contrato de trabajo, en ningún caso responderá por el desgaste normal, producto del uso o el paso del tiempo. Acá, lo que vos decís, che, pero no fue provista por el empleador, sino que fue voluntariamente aceptada por el trabajador, pero de todas formas yo creo que desde un principio de buena fe lo que estamos hablando es de un elemento de trabajo. Vos aceptaste que ese sea tu elemento de trabajo, pero tenés que cuidarlo como empleado, como trabajador, y el empleador tendrá también la obligación de que si se le rompe, probando de que se le ha roto por el uso, en ocasión del trabajo, digamos, por la actividad propiamente, tendrá que repararle la computadora. Y ahí viene el principio, como decía, remitimos al principio de buena fe del artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece eso, que tanto en el inicio como durante toda la relación, como en la extinción, las partes deben obrar como un buen trabajador y un buen empleador. Artículo 10, compensación de gastos. La persona que trabaja bajo modalidades de teletrabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y o consumo de servicios que deba afrontar. Dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva y quedará exento el pago de los impuestos a las ganancias de la ley 2628. Y este es un artículo que trajo bastante discusión y calculo que va a seguir trayendo por parte de los colegas abogados sobre
algunos colegas que asesoran empresas rápidamente han salido a decir, che, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, empresario, mando a un trabajador a la casa, le tengo que pagar el internet. Claro, es inviable, y lo han dicho así, es inviable que un empleador mande 10 trabajadores a la casa, entonces tiene que pagar 10 servicios de internet cuando antes tenía uno nada más en la casa. Bueno, vamos a partir primero. Primero que es una voluntad por parte del empleador mandarlo a la casa. No es obligación. O sea, la ley no dice los empleadores deben tener X cantidad de teletrabajadores. No, no dice nada. Dice, si el empleador quiere, en virtud del artículo 5 creo que es, 4 los primeros artículos de la ley de contrato de trabajo, que es la organización en cabeza del empleador, puede proponerle al trabajador que vaya a la casa. ¿Sabe? Ahora, con este régimen, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene. Segundo, es importante leer bien la letra de la ley cuando dice que tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y o consumo de servicios. Es decir, si el teletrabajador ya tenía internet en su casa y a consecuencia de su trabajo gasta lo mismo de internet, porque de repente, como les decía en el ejemplo, es una persona que hace informes por computador y simplemente manda un mail a última hora de la jornada laboral, yo no creo que eso le requiera un mayor uso de datos o una mayor conexión. Si tenía, no sé, 20 megas en la casa, de repente dice, no, yo necesito 50 megas porque tengo que mandar un mail, para nada. Distinto de aquel trabajador que requiere un trabajo online durante toda su jornada laboral, una velocidad distinta de conexión. Bueno, en ese caso sí deberá ser compensado por ese mayor gasto o esa mayor necesidad de servicio por parte del empleador, y ahí sí me parece correcta la remisión a las negociaciones paritarias, porque va a depender de cada actividad en particular, como te lo explico acá. Tema de quedar exento, imagino, esos pagos del impuesto a la ganancia, se lo dejo acá a los contadores que seguramente lo tienen mucho más claro que yo. Respecto a los consumos de servicio, lo mismo, me parece que es una... No sé cómo lo van a establecer en la negociación colectiva, porque dice que este derecho de compensación se va a establecer en la negociación colectiva, pero no le veo mayores inconvenientes en cuanto, por ejemplo, un servicio de luz, que es lo que yo me imagino que gastará más el trabajador que va a teletrabajar, porque se hace bimestral, se hace el cálculo, vos sabés cuánto una computadora, un aparato X electrónico tiene una potencia determinada, eso se puede traducir en kilowatts, y esos kilowatts son los que le sumás mensual o bimestral o trimestralmente a la factura de luz, pagar la diferencia, y no debería haber, en principio, en términos generales, mayores, entiendo yo, mayores problemas, salvo algunas actividades particulares y puntuales que requieren algún tipo de servicio adicional, donde sí, correctamente acá la ley remite a las negociaciones paritarias. En cuanto a la capacitación, un artículo que no le veo sentido, sinceramente, tal vez a medida que vaya pasando el tiempo y a medida de las negociaciones colectivas y de alguna jurisprudencia empiece a entenderlo, yo no lo entiendo, en el sentido de decir que no entiendo cuál fue su espíritu, porque dice que el empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos, herramientas, etcétera, y que lo podrá hacer, bueno, por supuesto que no implicará una mayor carga de trabajo, eso ya estaba en el régimen de contrato de trabajo, ¿sí? Siempre las capacitaciones se hacen o se tratan de hacer en el horario laboral para no obligar al trabajador salvo que sea voluntario, a usar su mayor tiempo que de repente quiera destinar a su descanso, y dice que poder realizarlo de manera conjunta con la entidad sindical, podrá, no es una obligación, podrá realizarlo de manera conjunta con la entidad sindical y con el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué digo que me parece un artículo que no le suma nada, tampoco pasa nada? Porque me imagino yo que un empleador, al momento de evaluar la posibilidad de mandar a un teletrabajador, va a evaluar las capacidades que esa persona tiene para realizar su trabajo de la casa. Me imagino. Si yo tengo un trabajador que es grande, que yo sé que no va con la computación, no le gusta mucho el tema tecnológico, yo no creo que lo mande a la casa. No es obligación. Sí veo que una persona joven, digo, una persona joven puede ser una persona grande también, no una cuestión de edad, una cuestión de relacionarse con la tecnología, pero por un principio general las personas jóvenes ya vienen con este chip tecnológico, entonces uno se imagina que una persona joven, la que manejará de manera más fluida
las TICs, y entonces el empleador valora que esta persona o esta persona está más capacitada porque tiene curso de Word, de Excel, de AutoCAD, de lo que fuera, entonces va a evaluar, entonces dice, deberá garantizar la correcta capacitación. Y sí me imagino yo que si necesita que un teletrabajador, me imagino que es una cuestión muy puntual, si necesita mandar a un teletrabajador a la casa, es el empleador le debe decir o le debe enseñar cómo hacerlo. ¿Por qué digo que está de más? Porque al empleador tampoco le sirve, me imagino yo, mandar a un trabajador que no sabe hacerlo en la casa, decir, ah, pero vos tenés que ir igual, vos aceptaste, vos tenés que hacerlo igual, y la empresa se perjudica porque la tarea que le dan no la hace, no la hace bien, y el trabajador también reniega porque no sabe hacerlo. Entonces, me parece más una expresión o que podría haberse puesto por ahí en la negociación colectiva, no en la ley. Tal vez, como digo, algún colega podrá opinar distinto. Yo, sinceramente, por esto que le acabo de decir, no le veo mayor sentido a este artículo. Bueno, luego de ella la ley empieza a hablar de dos cuestiones muy puntuales, ya estamos cerca de las 10, voy a ir un poquito resumiendo. Los derechos colectivos y el tema tiene a la ley de riesgo de trabajo y los accidentes y enfermedades profesionales. Respecto a los derechos colectivos, principio general de la ley 23.551, que es la que regula todo en la materia sindical, en materia laboral. Y sí, puntualizar esto, creo que analizando el otro día con el colega Pocorni, que es el vicepresidente del instituto, llegamos a la misma conclusión. Se ha puesto un artículo muy puntual que me imagino que lo que tiende es a evitar problemas de encuadramiento sindical. Es decir, lo que dice básicamente es que aquel teletrabajador va a pertenecer a la entidad sindical del trabajo que hacía de forma presencial. No por ser teletrabajador, ahora va a venir un grupo de trabajadores y a formar el sindicato de teletrabajadores. No. Si yo estoy dentro de la UOM, por ejemplo, metalúrgico, no me imagino un teletrabajador metalúrgico, se me viene a la cabeza esto, voy a ser teletrabajador dentro de la UOM, dentro del panadero, dentro del empleo de comercio, dentro de industria de alimentación, dentro del área del régimen general, digamos, de esa entidad sindical o de ese rubro en particular de trabajo, esa rama de trabajo, yo perteneceré sindicalmente hablando a eso, ¿sí? Lo que básicamente era como decir, che, obvio, bueno, analizando un poquito más allá, me imagino el espíritu fue, che, no venga alguien a decir ahora de repente creamos el sindicato de teletrabajadores y vos tenés el mismo sindicato de teletrabajadores de uno, de otro, de otro, de otro, de otro rubro. A eso básicamente va, y después en representación sindical también establece la misma ley que a los efectos, digamos, de los votos y de la elección de los delegados sindicales, deberá al teletrabajador imputarlo en algún establecimiento para justamente poder elegir sus representantes. De ahí ya nos vamos a todo lo que son el régimen de sindical, que por ahí ya nos excede esta materia un poquito, pero básicamente una entidad, si se eligen 50, cada 50 trabajadores un representante sindical, entonces es importante que ese trabajador en qué establecimiento está a los efectos de poder elegir su representante sindical, porque recordemos que los derechos sindicales son derechos inclusive reconocidos supraconstitucionales por la OIT y demás dentro de la Convención de Libertad Sindical. El convenio creo que es el 87-78, 87-78 de Libertad Sindical. Básicamente es eso en materia sindical, después no modifican nada a mi entender, como les digo, viene simplemente a decir que nadie se avive de abrir un sindicato de trabajadores porque no se puede. Y finalmente, eh, la ley está respecto de los accidentes y enfermedades inculpables. Acá hay que distinguir dos cuestiones básicas, por un lado las enfermedades, por otro lado los accidentes, ¿sí? Está establecido en la ley de riesgo de trabajo para que lo quiera ver, artículo 6, ¿sí? Una cosa es un accidente, una cosa es una enfermedad. En materia de accidentes, la ley muy correctamente ha dicho que cualquier accidente que sufra un trabajador en su domicilio, que él declara, por supuesto, que es donde va a trabajar, y en el horario de trabajo, se va a presumir como un accidente laboral. ¿Sí?
Presumir, ¿qué quiere decir? El teletrabajo es, che, yo me accidenté, estaba sentado acá, se me rompió la silla, me partí la cabeza. Bueno, fue un accidente de trabajo porque estaba en la hora en la que yo acordé trabajar. Pero se presume, es decir, que el empleador podrá probar que en realidad ese golpe de la cabeza no se produjo ahí, que mentira del trabajador, sino que en realidad se fue a jugar la pelota y se cayó y se golpeó jugando la pelota. Bueno, ¿cómo se va a probar eso? A través justamente ya va a ser una cuestión meramente probatoria, porque, qué sé yo, supongamos, si yo me digo que me accidenté hoy, se supone que entraré a la guardia hoy o dentro de 1 hora o 2 horas. Si yo le ingreso a la guardia fue 3 días después, y es muy posible que no haya sido un accidente de trabajo. Por eso digo, se presume de manera tal de darle esta equiparación al trabajador en este principio de igualdad que partíamos, pero dejas algo que el empleador pueda probar que efectivamente no fue un accidente de trabajo. Pero es importante eso, establecer, y ahí sí es importante porque las RT suelen, las aseguradoras de riesgo de trabajo suelen, a ver, son aseguradoras, son seguros en definitiva, o sea que ellos, los seguros se manejan de manera económica, financiera. ¿Te hago una consulta? En el caso de que yo sea una teletrabajadora, por ejemplo, y en mi horario laboral al mediodía tengo que ir a buscar a mi hijo al jardín y tengo un accidente, ¿ese se considera accidente in itinere también? Está muy puntual acá. Eh, no lo sé, sinceramente no lo sé. Eh, entiendo perfectamente el ejemplo que vos das, es un ejemplo totalmente posible, es más que se va a dar. La respuesta no la tengo, sinceramente, porque en principio diríamos que sí, porque estaba dentro de la jornada laboral, pese a que había estipulado la posibilidad de cortar en virtud de este artículo 6 que prevé las tareas de cuidado. Pero desde el concepto propio de accidente in itinere no ingresa en el concepto propio. El concepto de accidente in itinere dice entre el trayecto entre la casa y el trabajo y la casa. Entonces, in itinere me parece que no es. Eh, un accidente laboral podría ser si es que el juez entiende que pese a que se cortó la jornada laboral, seguía dentro de ese mundo. Es una cuestión que se va a dar, me parece, a mi gusto, en una sentencia. No va a haber otra forma de regularlo porque es muy, muy puntual, posible, y más, repito, para mí se va a dar, pero en principio in itinere no me parece porque no habría que modificar el concepto de accidente in itinere. No ingresa dentro del concepto de accidente in itinere, que es muy puntual y que no olvidemos que es de alguna manera una excepción al principio general, que es el accidente que se produce, el accidente laboral que se produce en ocasión del trabajo. El in itinere es una excepción de alguna manera y más, incluso la jurisprudencia es más restrictiva cuando va a interpretar un accidente in itinere, con lo cual me parece que in itinere no es. Habría que ver si ingresa como un accidente propiamente dicho. Bueno, pero en el análisis este, como decía, es bueno de que se entienda, porque las aseguradoras, digo, suelen tender a evitar, a tener las menos responsabilidades posibles, porque les es económicamente rentable. Entonces, de esta manera se dice a la red, che, guarda que cualquier accidente que se produzca acá es accidente de trabajo. Ahora, respecto a las enfermedades, se ha mandado a que, ustedes saben, el sistema nuestro tiene un sistema cerrado, un sistema listado. Hay una lista, ¿sí? Que le decimos, se llama baremo, sale por un decreto donde se va actualizando cada tantos años, donde dice, estas enfermedades son enfermedades laborales, ¿sí? O enfermedades profesionales. Toda otra que no esté listada, en principio no es, salvo que uno pruebe que efectivamente es consecuencia directa de la prestación de trabajo. Pero en principio no es. Entonces, ¿qué ha dicho esta ley? Que las enfermedades, para que puedan devenir del teletrabajo, tienen que esperar a que se produzca todo el procedimiento para que sean ingresadas o listadas. Consultando a algunos colegas que han estado en esta área, me dicen que tal vez pueda llegar a demorar entre 2 a 3 años, porque tiene un procedimiento específico, hasta que va a la comisión central, la comisión después se forma una comisión bicameral, y los tiempos políticos, etcétera, etcétera. Entonces puede demorar 3 años a que se establezca que haya una enfermedad laboral propiamente dicha de
del teletrabajo. No obstante esto, podría haber la ley planteado algunas enfermedades que nos parece a la mayoría que van de cajón con el teletrabajo, que podría ser la cuestión postural, primero y principal. El 90% de los cuales yo me incluyo nos sentamos mal, 8 horas mal sentados, te dañan la espalda, no hay mucha vuelta que darle. Y las cuestiones respecto del estrés, eso se va a producir, el estrés. Si bien esto, y con esto ya un poquito ya concluyendo la charla, lo que más me preocupa a mí de esto es el estrés que le va a producir a la persona que trabaja, esa situación de dualidad entre trabajador y miembro de la familia. ¿Sí? Es decir, no todas las personas tienen en su casa un lugar distinto, separado. Yo no lo tengo, un lugar para hacer su tarea. Entonces, de repente son trabajador y a los 2 segundos son papá y de vuelta son trabajador y a los 2 segundos son esposo o son hermanos o son hijos y eso le va a provocar un estrés a mi gusto, lamentablemente, que va a provocar muchas enfermedades laborales y detrimento de la salud del trabajador, que me pareció que se podría haber previsto un poquito más en esta ley, pero que bueno, que en definitiva terminará surgiendo de lo que diga la jurisprudencia en base a las presentaciones de los abogados, y lo que, como siempre nos pasa, por una razón normal, que uno va recién yapando después de lo que sucede, uno va sacando las leyes o va sacando las sentencias, etcétera. Pero a mi gusto creo que el tema puntual de la salud de los trabajadores va a pasar por la cuestión postural, definitivamente, pero por la cuestión sí de estrés que se produce en esta situación, porque convengamos, puede ser que una mujer o un hombre de alguna manera utilice la posibilidad más allá del trabajo que tiene que ver con la posibilidad de ganarse su propio pan, sino de separar, creo que los que tienen familia van a entender, uno dice va al trabajo y trata de dejar los problemas del trabajo en el trabajo. Entonces no lleva los problemas del trabajo a la casa y no lleva los problemas de la casa al trabajo. Ahora, si yo trabajo y vivo en el mismo lugar, veo muy difícil que uno pueda separar los estrés propios del trabajo y los estrés propios de una familia. Entonces, ahí apunto que se van a provocar muchos problemas, pero bueno, es lo que está. Repito, ya para terminar, me pareció una ley necesaria, una ley que tiene cosas muy correctas, pero a mi gusto se podría haber trabajado más, mucho más teniendo en cuenta que ni siquiera está vigente, porque recién la va a entrar en vigencia 90 días después de que se cierre el aislamiento social preventivo y obligatorio, que de la fecha no sabemos cuándo es, ni sabemos qué provincia sí y qué provincia no. Espero haya servido y bueno, así quedo abierto, vamos, me pasó ya el tiempo, pero podemos responder un par de preguntitas más. A ver, dice acá, dice Karina González, consulta, ¿esta ley cómo la hacemos extensiva al ámbito público, puesto administrativo cuya funcionalidad valide la conveniencia de utilizar esta modalidad? Bien, la ley, como les decía, esta ley 27555, es parte integrante de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo se aplica únicamente al sector privado, con lo cual no se puede aplicar esta ley taxativamente y directamente al sector público. Me imagino yo que a raíz de esto los legisladores provinciales, porque acá me parece que tiene que ver con una cosa, o sea, los nacionales regularon respecto a los trabajadores públicos nacionales, pero acá sí se aplica la cuestión provincial. Cada provincia o municipio podrá, de alguna manera, tomar como ejemplo esto y regular sus propios trabajadores, pero en principio así, de manera directa y lisa, no se puede aplicar esta ley al sector público. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, sigo acá con el chat. Bien. No sé si está Miguel o Facundo, si no hay más preguntas. Hola, estoy yo, Miguel. ¿Cómo andás, Pablo? Muchas gracias. No, no hay más preguntas, creo. Quería agradecerte a vos, Pablo, y bueno, a todos los chicos que han participado de la charla. La verdad que muy nutritiva y está bueno, digamos. Otra vez, gracias por todo y bueno, hasta otra oportunidad, amigo. Por favor, a disposición de ustedes, me gusta
estas charlitas y si se puede armar un debate. Dios quiera que pronto sea de manera presencial. Eso también estaría bueno, hace falta también un poquito el contacto humano, pero mientras dure esto no tengo ningún inconveniente, estar a su disposición para lo que necesiten. Así que bueno, de nuevo ya agradecerle, espero que haya servido de algo. En Jujuy todavía no tenemos esta digamos, práctica tanto del teletrabajo, pero creo que nos obliga esta situación de salud a hacerlo y espero que sea siempre cuidando la salud del trabajador, que en definitiva el trabajador lo que pone es su vida, su cuerpo, su salud, así que ahí es donde hay que apuntar. Genial. Muchas gracias otra vez. Nos vemos. Chicos. Chao, chicos. Gracias por todo. Chao, hasta luego. Chicos, pronto haremos otras charlas, así es que estén atentos, dale a la página de La Voz. Este video también ha sido grabado, y así es que lo vamos a subir al canal de YouTube de La Voz. Y bueno, también invitarlos a los próximos cursos. En estos días vamos a publicar otros cursos, ¿sí? Y si tienen ideas, también nos dicen, para que, bueno, busquemos los profesionales idóneos para las charlas, ¿sí? Si tienen ideas de otros cursos, nosotros estamos abiertos para todo. Gracias, chicos.